Bien, ya estamos de nuevo con ustedes con el quinto video de el sentido de pertenencia. Y hoy vamos a ver el sentido de pertenencia y la vida eterna. Difícilmente se puede elaborar un proyecto de vida cuando se es un bebé o cuando se es una criatura. Podemos pensar en un proyecto de vida ya cuando entramos en la adolescencia. La escuela secundaria comienza a darnos pauta para proyectarnos al futuro. Lo mismo es para la vida espiritual, cuando tenemos real conciencia de dónde pertenecemos, sabemos también a dónde vamos y que dónde queremos llegar. Eh, podemos llegar a la vida eterna, no vamos a poner en discusión esto. Pero como vamos a vivir una vida cristiana para llegar de la mejor manera posible. Bueno, llegar donde vamos a llegar a la vida eterna, no vamos a ponerlo en discusión. Eso es algo personal de cada persona, ¿no es cierto? Saber en el estado que está y saber si alcanzará la vida eterna que le regalaron o no, ¿no? Así que de eso no vamos a hablar. Cada uno tiene que tratar de entender, darse cuenta si está marchando bien y está caminando por el camino correcto. Pero como vamos a vivir la vida cristiana para llegar de la mejor manera, eso sí podemos analizar, para poder llegar de la mejor manera a la vida eterna. Dios creó a Adán y a Eva con un propósito. Por ese propósito fue frustrado, pero ese propósito fue frustrado por Satanás. Dios tuvo que trazar un plan de salvación. Este plan de salvación fue pensado, anunciado y cumplido. Esto nos da una pauta de que Dios elabora proyectos con plazos de ejecución. De igual manera, nosotros debemos ajustarnos a un proyecto de cómo viviremos nuestra vida cristiana. Cuatro estadios de la vida espiritual, cuatro estados. Bebé espiritual es alimentado, atendido y tolerado. Niño espiritual es alimentado, atendido y corregido. Comienza a tener responsabilidades. Adolescente espiritual se le alimenta, atiende, corrige, tiene responsabilidades que cumplir, estudiar, trabajar, colaborar en la casa. 4. Madurez espiritual. Es una persona responsable, se le puede delegar responsabilidades sabiendo que las cumplirá. Bueno, ahí entonces tienen los 4 pasos o los 4 estadios, ¿no? De la vida cristiana. Cuando es un bebé que recién se ha convertido la persona a Cristo, bueno, se lo alimenta con la palabra de Dios, se lo atiende y se le toleran muchas cosas porque es un bebé espiritual. Cuando es un niño espiritual, también es alimentado, atendido, pero ahora es corregido, porque ya él está empezando a mostrar esa tendencia, ¿no es cierto?, a la desobediencia, ¿no? Ya ahora tiene conciencia de su naturaleza y empieza a manifestarse esa naturaleza. Entonces ya ahora ya no se le tolera como se le toleraba cuando era bebé, sino que ahora también es corregido. Y también ese niño comienza a tener responsabilidades, ¿ve? Así como en la vida natural. Ya cuando tienen 5 o 6 años empiezan a ir al kinder, después siguen así, ¿no? Ya tienen que tender la cama, ya tienen que barrer la casa, o parte de la casa, o por lo menos su habitación. Y así también es en la vida espiritual. Cuando es un adolescente espiritual, también se lo alimenta, se le atiende, se le corrige, pero también ahora tiene responsabilidades que cumplir. ¿Ve? Ya en la adolescencia los muchachos, las chicas ya entran en la secundaria.
y ahora ya sus responsabilidades son mayores. Después van a llegar a la universidad, y así, ¿no? Y así también, ¿no es cierto?, es en la vida espiritual. Y llega el cuarto paso, la madurez espiritual. Es una persona responsable, se le puede delegar responsabilidades sabiendo que las cumplirá. Bueno, esto tiene que ver con la madurez espiritual. Muchas veces nosotros ponemos encargos o le damos responsabilidad a las personas que no las cumplen. Y no las cumplen porque todavía están en la adolescencia o están en una parte donde todavía no han alcanzado la madurez espiritual. Entonces es necesario muchas veces ver que la persona haya madurado espiritualmente para que pueda hacerse responsable de la responsabilidad que se le da. Uno espera que la persona, ¿no es cierto?, sea responsable. Lamentablemente en la vida, así como en la vida natural, muchas personas en vez de madurar a los 30, 32 años, a veces maduran cuando tienen 50 o 60. Así también en la vida espiritual, a veces una persona puede pasar años en el camino de Dios sin madurar y sin poder darle responsabilidades. Y eso también es algo de lo que tiene que dar cuenta Dios, de las responsabilidades que tiene que asumir y que tiene que cumplir. Porque esto es un reino, y en un reino hay, ¿no es cierto?, normas que cumplir. Entonces, cuando no las cumplimos, eso hace de nuestra vida cristiana una vida difícil de llevar, porque hay un montón de obstáculos que Dios está poniendo para tratar de corregir esa vida y de que algún día, antes por lo menos de morir, tome responsabilidades de aquello por lo que ha sido salvo. Porque no ha sido salvo solamente para que se sienta en la iglesia y pase toda la vida sentado en la iglesia y no haga nada, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado tanto talentos naturales como dones espirituales. Y de eso tenemos que ser responsables. Bueno, ahora que sabemos esto, podemos proyectar nuestra vida, fijando metas, acciones que nos conduzcan a lograrlas. Bueno, ya cuando somos maduros, ¿no es cierto?, decimos, bueno, unos siguen la universidad, otros buscan una profesión, en fin. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, ¿no es cierto?, vamos a proyectar un futuro para nosotros y para nuestros hijos o para alguna otra persona, ¿no es cierto?, con la cual convivimos, o para la sociedad, o para el pueblo, o para el lugar donde estamos, ¿no? Entonces proyectamos y decimos, bueno, este es el final a donde yo quiero llegar, pero estos son los pasos que tengo que dar y este es el camino que debo seguir. Así también en la vida espiritual. Ahora uno ya tiene que hacer proyectos. Yo creo que Dios va revelándole a la persona cuál es su llamado y la persona, de acuerdo al llamado que Dios le ha dado, tiene que cumplir con sus responsabilidades. Entonces ahora al saber para qué, por ejemplo, yo, cuando Dios me llamó hace muchos años, me llamó para que yo siembre la palabra de Dios de todas las maneras posibles. Y me llamó a través de mostrarme la imagen de la iglesia. Yo iba, ¿no es cierto?, iba en bicicleta en mi sueño por una autopista muy hermosa. Iba mirando todo el paisaje que había en aquella autopista. De repente me llevó por delante, no que me llevó por delante, sino que me pasó otra persona que iba en bicicleta. Y yo empecé a pedalear y a pedalear y a pedalear. Yo quería ganarle. Digo, no puede ser que este hombre me gane a mí. Y en eso que iba, en esta carrera, ¿no es cierto?, apareció una mujer blanca, pristina, hermosa, con 2 hijos en sus manos, y me dijo, te necesito para sembrar. Y yo la miré y le dije, yo no sé sembrar. Y en esa época yo tenía invernáculos de flores, yo sabía cómo sembrar, ¿no? Y también tenía una quintita, entonces yo sabía cómo sembrar. Entonces me dijo, mirá, y miré hacia un costado del camino y había todo un campo enorme, sin límites y sin fin, todo arado, listo para sembrar. Y entonces yo le volví a mirar a esta mujer y le dije, yo no sé sembrar. Y me dijo, mirá, y volví a mirar en el campo, pero ahora en el campo había una cabaña.
Y cuando la volví a mirar a esta mujer, ella me dijo, ahí están los libros que mi esposo que murió dejó para que aprendas a sembrar. Cuando le comenté este sueño a mi pastor, me dijo, esa mujer blanca pristina es la iglesia. Y los niños que tiene a su madre son sus hijos. El campo arado es el mundo. Y la cabaña que viste es la iglesia. Y la iglesia, ¿cuál es el libro que la iglesia tiene para sembrar? La Biblia. En la Biblia aprendemos y sembramos el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que desde aquel entonces hasta hoy, y otras cosas también Dios me mostró de mi futuro, entonces desde aquel entonces hasta hoy, yo trato de predicar el Evangelio de todas las maneras posibles, y de todo hasta donde puedo. Pero siempre voy avanzando cada vez más, ¿no? Porque el mundo está listo, el mundo ya está preparado, ya desde aquel entonces y quizás de antes, ya está preparado para recibir esa semilla. Hay semilla, como dice la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar. Y hay semilla que cae junto al camino. Hay semilla que cae al lado de una piedra, ¿no? Pero hay semilla que cae en buena tierra, ¿no? Y cuando cae en buena tierra esa semilla da frutos, ¿no es cierto? Porque ahí en la buena tierra es donde la planta nace, se desarrolla y da frutos, ¿no? Entonces, yo le animo a que usted también se proponga, ¿no es cierto?, alcanzar esa meta para lo que Dios le ha llamado. Porque cada semilla del Evangelio que sembramos, existe la posibilidad de que un alma se salve. Entonces, Dios nos ha llamado como embajadores suyos y nosotros tenemos que sembrar su palabra. Alguna caerá en buena tierra y esa va a dar frutos, ¿no? Bien, entonces ahora que sabemos esto, podemos proyectar nuestra vida fijando metas y acciones que nos conduzcan a lograrlas. Bueno, yo para lograr esto de sembrar la palabra de Dios, lo hacía en programas de radio, lo sigo haciendo hace más de 15 años o quizás más, hago mis programas de radio. Y todo empezó sencillamente así. Vinieron los pastores que habían empezado a hacer un programa de radio, pero un día tuvieron una reunión muy especial y me dijeron, Héctor, hoy el programa de radio lo vas a hacer vos, porque nosotros tenemos una reunión a la cual no podemos dejar de asistir. Yo nunca había hecho un programa de radio, no sabía ni cómo se agarraba un micrófono, pero en obediencia, porque en la obediencia está la muestra que nosotros queremos hacer lo que Dios nos manda, porque Dios ha puesto a los pastores para que ellos nos indiquen, ¿no es cierto?, lo que debemos hacer. Entonces, gracias a Dios, que nunca he sido rebelde a lo que un pastor me ha mandado hacer, sea que era mi pastor o en otras oportunidades, pastores de otras iglesias que han querido que yo haga algo y lo he hecho. Porque en la obediencia está la victoria y está la muestra de que yo siento que Dios me ha llamado para eso. Entonces lo voy a hacer. Y entonces fui a la radio. No sabía ni qué hablar ni qué decir. Y así empecé. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, he hecho programas de televisión también, cuando hubo la oportunidad. Nunca había entrado a un estudio de televisión. Jamás, ¿no? Y así salimos, sin saber, sin saber nada de lo que era hacer un programa en vivo de televisión, ¿no? Y con otras 2 hermanas también, ¿no? Y salimos, ¿no? Porque así se aprende. Uno no nació aprendiendo. Vamos aprendiendo, pero si no hacemos, nunca aprendemos nada. Lo único que aprendemos, ¿sabe qué es? A criticar los que hacen. Nos sentamos ahí a no hacer nada y a criticar los que hacen. Los que hacemos cometemos errores. Eso es una realidad de la vida. ¿Quién puede hacer algo sin cometer errores? Todo el mundo comete errores. Pero no porque cometemos errores vamos a dejar, ¿no?, de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Los errores se van puliendo. Las cosas se van arreglando. ¿Ve? Bueno. Nuestras vidas tienen enemigos. Uno como es
de conocimiento público, Satanás. El otro, y este es el más peligroso, es el egocentrismo. Es decir, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Porque la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, se asocia con las influencias satánicas, porque Satanás le da a nuestra naturaleza pecaminosa la que ella quiere. Entonces nosotros pasamos a ser nuestros peores enemigos. Ahora, cuando le damos de comer a ese hombre espiritual renacido, entonces el hombre espiritual se engorda, está bien el Espíritu Santo dentro de nosotros y a nuestro egocentrismo lo tenemos bajo nuestros pies. Debemos preparar estrategias que nos ayuden a vencerlos. Estas estrategias no deben ser solo un deseo, porque no basta solo con querer, dice una alabanza, ¿no es cierto? Muchos de ustedes habrán escuchado esa alabanza que dice, no basta solo con querer, sino algo que se debe llevar a la práctica. Debemos tener claro que es llegar a la meta. ¿Cuánto tiempo pasará hasta alcanzarla? ¿Qué lugar ocupo en el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son mis dones espirituales? Bueno, debemos tener en claro qué es llegar a la meta. Eso tiene que estar muy claro en nuestra mente. ¿Qué es llegar a la meta? ¿Cuánto tiempo pasará para alcanzarla? ¿Qué lugar ocupo en el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son mis dones espirituales? Esas cosas las tenemos que tener con mucha claridad para poder ejecutarlas. Por eso siempre me ocupo yo de enseñarle a los hermanos acerca de los dones espirituales y ver que ellos puedan identificar, aunque yo puedo verlo, pero quiero que ellos puedan identificar qué don y qué talento natural tienen y qué don espiritual el Espíritu Santo les ha dado. Algunas preguntas que nos debemos hacer. ¿Dios me ha enviado a una pequeña iglesia de campo? ¿Dios me ha enviado a predicarle a multitudes? Estas son cosas que uno debe tener claro, saber. Porque quizás Dios lo llamó a una pequeña iglesia de campo y usted se va a predicar a miles de personas por ahí porque se le dio la posibilidad. No, usted tiene que tener claridad. Usted se tiene que hacer esa pregunta, ¿no? Para saber ubicarse en el lugar que Dios lo quiere poner. Porque también de esas cosas daremos cuentas a Dios. Otra pregunta. ¿Dios me ha enviado a grandes ciudades o a las pequeñas? ¿Dios me ha dado un ministerio para dentro o para fuera de la iglesia? También eso es importante, porque para mí es mucho más fácil evangelizar a una persona creyente que evangelizar a una persona inconversa, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta si el mensaje que Dios nos ha dado es para dentro de la iglesia, es para evangelizar al creyente, o es un mensaje para el inconverso, como vio los evangelistas. Los evangelistas hablan del amor de Dios y de la cruz del Calvario, en fin, le llevan este mensaje a las personas incrédulas para que ellos se conviertan a Cristo. Pero el que tiene un mensaje para dentro de la iglesia, le habla a personas creyentes. ¿Ve? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que descubrir, ¿no es cierto?, qué es lo más fácil para nosotros. ¿Ve? Y ahí nos vamos ubicando y dando cuenta para qué Dios me ha llamado, para qué Dios me da este mensaje, para el inconverso o para el creyente. En el desarrollo de nuestra vida, para llegar a la meta para la que hemos sido nacidos, tendremos innumerables desencuentros con personas. Tendremos soledades, enemistades, momentos de profunda angustia, abandono de los amigos más íntimos, tentaciones, decepciones, desengaños, desánimo, etc. Todas estas cosas en ese desarrollo, mientras nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo a hacer la obra de Dios, todas estas cosas van a venir como un obstáculo, como un estorbo. Y tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado,
tenemos que superarlas. Y de todas estas cosas vamos aprendiendo y vamos teniendo experiencias propias. Ya no hablamos de lo que dijo el otro predicador, ya no hablamos de lo que dice otra persona, ya no testificamos de los testimonios de otros, sino que a través de esta experiencia testificamos, ¿no?, como testigo de Cristo, que el Señor nos ha ayudado a sobrepasar todo esto. Entonces tenemos nuestro propio testimonio. Y de eso también se trata el sentido de pertenencia. Tenemos que tener nuestro propio testimonio, como lo tuvo Job en su tiempo, que solamente conocía a Dios de oída, pero, ¿no es cierto?, no lo conocía personalmente. Cuando lo conoció personalmente, él podía dar su propio testimonio de su encuentro con Dios. Bien, el sentido de pertenencia y la vida de Jesús. El Señor es el mejor ejemplo del sentido de pertenencia en el reino de Dios. Jesucristo, desde su temprana edad, se dio cuenta de sus orígenes y creía y crecía y se fortalecía. Se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, ¿no? Y la gracia de Dios estaba sobre él. Esto usted lo va a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 14. Otros ejemplos. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Primera de Samuel 2:26. Y crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Lucas 1:8. Lucas 1:80. La capacidad mental y espiritual debe crecer en armonía, de manera que la convicción de lo que somos y a qué fuimos llamados se haga uno con nosotros, de manera que cuando se tengan que tomar firmes decisiones, podemos hacerlo sin dudar. Vivir momentos desérticos ayudan a que el hombre exterior se desgaste y desarraigándose de las cosas de esta vida, y el hombre interior se fortalezca en las cosas del Señor. Es decir, que a medida que vamos creciendo espiritualmente, el hombre interior, ¿no?, se hace grande. El Espíritu Santo se goza de estar dentro de nosotros. Pero el hombre interior, a medida que el hombre interior se fortalece, el externo, la carne, ¿no?, la naturaleza pecaminosa, se va desgastando y se va desarraigando de las cosas de este mundo, porque vamos rindiendo todo al Señor, entonces la carne empieza a estructurarse de una forma distinta. ¿Ve? Y la naturaleza pecaminosa queda, ¿no es cierto?, restringida. Entonces hay ciertos deseos que a usted se le van a ir, porque usted los rindió, usted lo entregó al Señor. Y entonces eso va a ir cambiando también nuestra personalidad y nuestro carácter. Jesús tenía la plena certeza de quién era. Esto surge de la estrecha relación con el Padre. Conocimiento profundo entre el Padre y el Hijo. Dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Lucas capítulo 10, versículo 22. Otra de las cosas que dijo Jesucristo: no guardando dolor ni resentimiento en contra de los que lo crucificaron, más bien oró por ellos. Y dijo Jesús: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Bueno, esto lo va a encontrar en Lucas capítulo 23, versículo 34. En su cruenta muerte se encomendó al Padre.
Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Jesús sabía que era un regalo de Dios para la humanidad. Respondió Jesús y dijo: Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría agua de vida. Esto usted lo va a encontrar en San Juan 4:10. Jesucristo sabía que era el Mesías, dice la palabra de Dios. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús respondió: Os he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. San Juan, capítulo 10, versículo 24 y 25. Otra de las cosas que Jesucristo sabía también por esta relación íntima que él tenía con el Padre, sabía que su alimento era hacer la voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios: Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguno algo de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. Esto usted lo va a encontrar en San Juan capítulo 31, San Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. Sabía que era hijo de Dios. Jesucristo sabía que era hijo de Dios. Por esto dice la palabra de Dios: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. San Juan 5:18. Siempre hacía lo que al Padre le agradaba, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Juan capítulo 8, versículo 29. Jesucristo sabía que el Padre le dio lo que el Padre le dio, nadie se lo arrebataría. Dice Jesucristo: Y yo doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. ¿Cómo sabía quién era? No tuvo al menos lavarle los pies a hombres pecadores para darle un ejemplo de humildad y de servicio. Como Jesucristo sabía quién era, no tuvo menos, ¿no es cierto?, lavarle los pies, tener la humildad de lavarle los pies a hombres pecadores. Dice Jesucristo: ¿Vosotros me llamáis maestro y Señor? Decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así es, ¿no es cierto? Todas estas actitudes podían estar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesucristo sabía que era hijo de Dios. Y eso es lo que nos da el sentido de pertenencia. Que tenemos una convicción por el Espíritu Santo que somos hijos de Dios. Y tenemos a Jesucristo como referencia de lo que nosotros debemos hacer, imitándolo a Él, ¿no? Así como también, o imitando al menos al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Bueno, hay más de lo que habló Jesús. Y le dijo uno: he aquí tu padre y tus hermanos están fuera, y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto y dijo: ¿quién es mi padre?
¿y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, este que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y mi madre. San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Bueno, sus celos por las cosas del Padre, dice la palabra de Dios, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los vendedores de paloma. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cuevas de ladrones. San Mateo 21, capítulo 12 y 13. Jesús y su relación con el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Y dice Jesús, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hombres, y las blasfemias cualquiera sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto usted lo encontrará en Marcos 3, 28 al 30. ¿Cuántos en este tiempo hay, no es cierto, que se burlan del Espíritu Santo? ¿No? Pero este es el único pecado, como dice la palabra de Dios, que no tiene perdón. Debemos tener en cuenta eso. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esto usted, como dije, lo va a encontrar en Marcos, capítulo 3, versículo 28 al 30. Dice Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Y estamos viendo, ¿no es cierto?, en esta parte, la relación que Jesucristo tenía con el Espíritu Santo. Jesús conocía bien su ministerio y sabía con certeza cómo se desarrollaría. Habría milagros, popularidad, pero también desprecios, abandonos y una cruz que le esperaba sedienta de su sangre. Él comenzó a enseñarles, le era necesario al Hijo del Hombre padecer, que padeciera mucho y ser desechado